Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan esta mañana. Nuevamente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que están entre nosotros, mayormente aquellos que nos visitan, que el Señor les bendiga. Good morning again to everyone that is here today. We want to welcome each and one of you all this morning, and we just hope this is not the last time that you're with us. ¿Cuál sería su reacción, hermano, si yo le diría que vamos a cambiar todo aquí? ¿Cuál sería su reacción? Si yo le diría que vamos a cambiar la forma de adoración y vamos a cambiar el nombre de afuera que está ahí puesto en el sign que está afuera, ¿estaría bien? Para algunos, probablemente me echarían a mí primero, ¿verdad? Para otros, no sabrían qué decir. Y para otros, pues, está bien, vamos a hacerlo. En esta mañana me gustaría hablar de algo de suma importancia, hermanos. Algo de suma importancia, la cual desde el principio del establecimiento de la iglesia ha desviado a la iglesia. Y esto es el tema, el llamado de la iglesia. What would you say if this morning I tell you that I believe we should have some changes here? That our worship is not going to be the same. We're going to change some things in the worship. And we're going to change the name that it's outside. Well, some of y'all are going to say no, right? Some of y'all are just going to tell me, you know what, leave. Some of y'all are going to say, well, I don't know. And some of y'all are going to say, yeah, why not? Go ahead. Let's do it. See, one of the things that I want to speak this morning is that it's something that went through since the beginning of the first century's church. The beginning of the changes. And this morning, we're going to be talking about the title of this lesson, The Calling of the Church. El llamado de la iglesia. Es muy importante, hermanos, y especialmente cristianos y acristianos, que entendamos esto, el llamado de la iglesia. ¿Qué quiere decir el llamado de la iglesia? Bueno, que tenemos que nosotros entender cómo nosotros podemos identificarnos como la iglesia verdadera, hermanos. Nosotros proclamamos decir que somos la iglesia de Cristo, pero ¿cómo vamos a poder enseñar que somos los llamados? ¿De qué manera podemos enseñar? One of the things that I want to call on you this morning is exactly the title, The Calling of the Church. And it's very important for us as church, as Christians, that we show why we are called the Church of Christ. Why do we say that we are the true church? Why do we say that we are the true church? Primeramente, hermanos, me gustaría que abrieran sus Biblias, me gustaría que trajeran sus Biblias con ustedes, siendo que el único que nos habla aquí es nuestro Dios y la palabra es la que nos habla, ¿verdad? Y volteen sus Biblias ahí a lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a la iglesia en Éfeso. Vamos a estar dando lectura en Efesios y vamos a estar viendo 3 puntos, los cuales vamos a discutir el día de hoy, que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso, siendo que en el capítulo 1, versículo 2, dice, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, y luego ahí está claramente a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo. Está diciendo a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Se está dirigiendo el apóstol Pablo a la iglesia, hermanos. A la iglesia. Y esto es algo muy importante porque aquí el apóstol Pablo claramente nos va a dar una enseñanza del por qué decimos ser la única iglesia verdadera. ¿Por qué somos los llamados? If you want to turn to Ephesians chapter 1, we're going to be reading what the apostle Paul writes this letter to the church and to the Ephesians. In chapter 1 verse 1 says, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints. Here it is. This writing is not to the whole world, but to the saints.
to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. He's talking to the Christians. He's speaking to the church. So we need to understand these things, these words that the Apostle Paul is telling the church. Because with this letter, he's letting us know why we are called the true church. Why are we called the Church of Christ? Primeramente, hermanos, ¿cómo identificamos el llamado de la iglesia? ¿Cómo identificamos? ¿Cómo podemos identificarlo para que un hombre no venga a cambiar como cambió en el primer siglo? ¿Por qué los hermanos se dejaron llevar en el primer siglo por enseñanzas de hombre? Porque realmente no sabían cómo defender el origen de la iglesia. Y esto es lo que queremos hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía el hombre está desviando a la iglesia de Cristo. Y estamos hablando la iglesia de Cristo, no estamos hablando alrededor, estamos hablando la iglesia de Cristo. Todavía existen hombres que están desviando la verdadera iglesia de Cristo. Y es muy importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos un molde y ese molde está aquí en las Escrituras, por el cual nosotros nos basamos. One of the things that we need to understand with this lecture is that we see in the first century's church how men misguide the church of Christ by teaching of men. And we can see that this happened because the church didn't know exactly what was going on, didn't know the truth, because they didn't pay attention probably. And nowadays, we see that in the church of Christ, we still have men who are misguiding the church. We still have those men that are talking not the truth, but thinking of men. And we need to pay attention to this. Because if we call ourselves the Church of Christ, we need to know why we call ourselves the Church of Christ. Why do we say we are the true church? ¿Por qué decimos ser los llamados, la iglesia de Cristo? Bueno, número uno, hermanos. ¿Cómo identificamos el llamado de la iglesia? Conociendo el origen de la iglesia. Esto quiere decir conociendo el principio de la iglesia. Point number one. How do we identify the calling of the church? Well, we have to know the origin of the church. The starting of the church. The beginning of the church. Tenemos que aprender el principio de la iglesia. Y esto es lo que el apóstol Pablo enseña aquí en esta carta. Si usted ha leído la carta de Efesios, hermanos, usted va a entender lo que estoy hablando. Y si no la ha leído, usted va a entender lo que estoy hablando porque la palabra de Dios es clara. Todo, hermanos, como sabemos, tiene un principio. Mas, sin embargo, usted y yo necesitamos conocer el principio de la iglesia. Y algo muy importante que tenemos que tener en mente. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, nos enseña claramente que la iglesia ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, y ahí está versículo 4. Ponga atención a esto, hermano. Ponga atención a esto, amigo, que nos visita. Fíjese, dice claramente, según nos escogió, ¿en quién? En Él, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Nuevamente, ¿por qué decimos ser la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo? Porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, Pablo? Bueno, para que fuéramos santos. Ahí está. Fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Tenemos que entender esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Y tenemos esa también obligación de enseñarle al mundo que somos la iglesia verdadera. Pero si viene alguien y nos pregunta,
Bueno, ¿y usted de qué denominación es? Y nosotros decimos la Iglesia de Cristo, ya estamos cayendo en un error. Porque la Iglesia de Cristo no es una denominación. Tenemos que saber cómo explicar esto. Hay momentos, hablaba con un hermano, que hay momentos que hay hermanos que los dejan tambaleando las otras ideas erróneas. Hay que entender, hermanos, la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, como sigue diciendo ahí Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre en el amado, en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de ¿qué? De nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está. ¿Está poniendo a quién? A Cristo y la iglesia. A Cristo y la iglesia. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Y predestinada está la iglesia. Y aquí, como sabemos, hermanos, la palabra griega para iglesia es eclesía, que quiere decir llamados fuera. ¿Llamados qué? Llamados fuera del mundo, a entrar dentro del cuerpo de Cristo. Cuando dice predestinados, no está hablando como personas individuales. Está hablando la iglesia. Y todo aquel que está dentro de la iglesia es predestinada para salvación, pero tiene que vivir una vida santa y fiel y firme. Si ustedes recuerdan el arca de Noé, se salvaron solamente los que estaban dentro del arca. La iglesia se salvan solamente los que están dentro de la iglesia. One of the things that we need to understand that in order for us to be identified as the calling, the true church, we need to know the beginning of the church. This is really important for us to understand. We need to let the world know that the church was in the mind of God before creation, before the beginning. And the Apostle Paul in Ephesians chapter 1, verse 3 and 4, he let us know of that. He tells us that we were in his mind. This has to be here in your mind and in your heart, so we can explain it to the world. Christ gave us a commission that we have to preach the gospel to everyone, but also we have to teach them that we are the true church, and we need to know how to teach them, because sometimes there's other people that come to us and we speak about the Bible, and since we don't know, we start trembling, right? We start trembling. And that's why there's a lot of changes in the Church of Christ. Because we don't understand what the Bible is telling us. We need to understand this. We need to understand that we are the ones that are in the church. We are the church. The people of the church, not the building. The people of the church. So like the ark, Noah's ark, who was saved? The ones that were inside the ark. In the church, who's going to be saved? The ones that are inside the church, but the ones that are saints and are faithful to the end. Hermanos y amigos, tenemos que conocer nosotros que la iglesia ya estaba en la mente de Dios. Tenemos claramente que conocer que la iglesia es predestinada, pero tenemos que entender que la iglesia es de Cristo, hermanos. La iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo. El apóstol Pablo continúa diciendo ahí en Efesios capítulo 1, si vemos, vamos al versículo 22 y 23, dice el apóstol, y todo sometió bajo sus pies, estoy leyendo la versión de las Américas, y todo sometió bajo sus pies, y a él, ¿a quién? A Cristo. Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es, nuevamente dice ahí, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es el
fundador. Mateo capítulo 16, si van conmigo a Mateo capítulo 16, si ustedes recuerdan, ahí les hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y les dice, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, claramente recordamos que el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Bueno, la confesión que acababa de hacer Pedro. Él es el Hijo de Dios. Dice, y sobre esta roca edificaré ¿cuántas iglesias? Mi iglesia. Está hablando en singular. Mi iglesia. Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una sola iglesia. Aquí está el principio, aquí está el origen. Nosotros como cristianos tenemos que saber cómo explicar esto, hermanos, a la gente. Porque a veces nos preguntan y no sabemos decir. Entonces tenemos que entender que junto con la predicación del Evangelio va la iglesia, el reino. Cuando Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 predicaba acerca de quién? Del Mesías, y predicaba el reino. Cuando Cristo predicó acerca de qué? Del reino. Y aquí estableció que el reino es de Él, el cual ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Nosotros tenemos que conocer el origen de la Biblia. We have to understand and we have to know the beginning of the church. And we have to understand that the church is the church of Christ. As Matthew chapter 16 verse 18 says. He said, I'm going to build my church. And the church that was built in Acts chapter 2 verse 37 and on. That's the church. That's the beginning. That's the beginning of the church in this world. The beginning of the kingdom. En Hechos capítulo 2, versículo 37, vayan conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 37, es el inicio de la iglesia ya establecida por nuestro Señor Jesucristo por su sangre. El apóstol Pedro les predica el Evangelio y luego dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice que se habían bautizado como 3,000 personas. Pero sin embargo, podemos ver en el versículo 47 de ahí mismo, capítulo 2, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, a los que habrían de ser salvos. A la iglesia, única iglesia. El origen de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Tenemos que entender que esto tenemos que explicar. Siendo que estamos nosotros predicando el Evangelio, tenemos que enseñar a dónde se van a unir, hermanos. Cuando una persona se bautiza en la iglesia, se tiene que bautizar en la iglesia de Cristo para ser parte del cuerpo de Cristo, para ser unido a la iglesia de Cristo. No hay otras iglesias, no hay otros bautismos, solamente hay uno. Hay que conocer el origen. One of the things that we need to understand that in Acts chapter 2 verse 37 through 47, it tells us about the beginning of the church. And verse 47 in chapter 2, it says that we have to be baptized to be added into the church. Into what church? The church of Christ. The church of Christ. Número 2, hermanos. ¿Cómo identificamos el llamado de la iglesia? Bueno, número 1, conociendo el origen de la iglesia, pero tenemos que conocer la edificación de la iglesia. Eso es muy importante. La edificación de la iglesia.
Después de conocer nosotros el verdadero origen de la iglesia, necesitamos identificar cómo pertenecer a este llamado, cómo pertenecer a la iglesia. ¿Cómo vamos a pertenecer a la iglesia? Eso es importante. Tiene que uno ser derrumbado y tiene que ser construido. ¿Qué quiere decir esto? Que el viejo hombre tiene que morir para nacer un nuevo hombre, el cual va a ser añadido a la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. We're going to be reading from Ephesians chapter 2, verse 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Dice claramente, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con ¿quién? Juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Por gracia haber sido salvos. Tenemos que derrumbar el viejo hombre. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 37, cuando preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro contesta, arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentíos? Derrumbar completamente, un cambio de vida total. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos explica que cuando hemos sido bautizados, hemos sido sepultados con Cristo, para así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros vamos a salir una nueva persona. Esta es la iglesia, hermanos. Usted y yo. Pero nosotros, para mostrar al mundo que somos los llamados, para mostrar al mundo que somos la iglesia verdadera, tenemos que conocer por qué somos la iglesia verdadera. ¿Por qué? Como decíamos, la iglesia es de Cristo. Debemos de conocer nosotros el fundador, el fundamento. Y el fundamento es Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos sido añadidos a la iglesia, dice el apóstol Pablo, versículo 19, dice, así pues, del capítulo 2 de Efesios, ya no sois extraños ni extranjeros. Ya cuando venimos a ser parte de la iglesia, miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, dice, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois, ¿qué? Conciudadanos de ¿quién? De los santos, y sois de la familia de Dios. Y luego dice el versículo 20, fíjese, aquí algo muy importante, edificados sobre ¿qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo ¿qué? El fundamento, la piedra angular. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se fijan, hermanos, la importancia que tiene que ver el conocer esto? Queremos nosotros mostrar al mundo que somos la iglesia de Cristo, tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla, porque si no la conocemos, vamos a ser llevados por doctrinas diferentes. Va a venir una oveja, un lobo rapaz, vestido de oveja, y les va a decir, como les dije ahorita al comienzo, vamos a cambiar cosas. Y si no estamos preparados, conociendo el verdadero fundamento, el verdadero origen, la iglesia ya no va a ser la iglesia. Se va a tornar en una apostasía, se va a apartar de la verdad. Tenemos que tener cuidado en esto. Mucho cuidado. We need to know that the church is the Church of Christ, the true church.
We need to know that we need to destroy our old man and we need to rebuild it. Ephesians chapter 2, verse 1 and on, it tells us. And also we need to know that Christ is the rock. And this tells us in Ephesians chapter 2, verse 19 and 20. Hermanos, el llamado de la iglesia es importante. El origen de la iglesia tenemos que conocer. Tenemos que conocer la edificación de la iglesia, pero también tenemos que conocer la función de la iglesia. Ese es el punto número 3. Tenemos que conocer la función. Nosotros, al haber conocido el origen, al haber conocido la edificación de la iglesia, ¿cuál es la función? Podrá preguntarse de cada uno de nosotros. Bueno, la función es predicar el misterio ya conocido. Y el apóstol Pablo claramente nos dice ahí en Efesios capítulo 3, del versículo 1 en adelante. No lo voy a leer todo por causa del tiempo, pero voy a ir leyendo algunos pasajes. Nosotros tenemos que predicar el misterio ya conocido. Dice, capítulo 3, dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer, ¿qué cosa, Pablo? Ahí está. Por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual oyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio ¿de quién? De Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, ¿qué cosa? Aquí está. Y aquí es donde entramos usted y yo. A saber que los gentiles son coherederos y miembros ¿de qué? Del mismo cuerpo. Ya tenemos la oportunidad. Somos miembros y coherederos del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante ¿qué? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, nos dice que el Evangelio es la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha comprado, hermanos, la iglesia con su propia sangre. Eso hay que entender y hay que predicar. Hay que predicar a Cristo resucitado. Hay que predicar que no hay otro medio de ser salvo sino por Cristo Jesús. Pero juntamente con eso hay que predicar que deben de venir a ser parte del reino, parte del cuerpo, parte de la iglesia, que es una sola, la iglesia de Cristo. Esa es nuestra función como cristianos. Nuestra función como cristianos es mostrar este amor que Cristo tuvo por nosotros. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque Cristo no vino al mundo a juzgarlo, sino a salvarlo. Y nosotros proclamamos ser la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Tenemos que entender nuestra función, salvar las almas. El mundo, hermanos, ya está muy dañado. El mundo ya está trastornado. El mundo ya está que no sabe qué creer. Nosotros tenemos un gran trabajo. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Nosotros tenemos el antídoto para la enfermedad que es el pecado. Nosotros tenemos la verdad. Vamos a predicar la verdad con palabra, pero vamos a predicarla con hechos, hermanos. La iglesia de Cristo es única. Nosotros no podemos cambiar el orden que está aquí. Afuera dice iglesia de Cristo, pero no es nada más un nombre, sino es nuestra forma de vivir. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y ahora lo que hacemos, lo hacemos como lo que somos, hermanos, cristianos como iglesia. Esa es nuestra función. El llamado de la iglesia, bueno, nosotros proclamamos decir ser la verdadera iglesia, tenemos que conocerla. Conozcámosla para poder explicar y enseñar que sí somos la verdadera iglesia. Nuevamente, el llamado de la iglesia. ¿Cómo identificamos el llamado de la iglesia? Conociendo su origen, el principio. Conociendo su edificación, su fundamento, que es Cristo Jesús. Y conociendo la función, qué trabajo tenemos que hacer. We need to understand that as we need to know the beginning of the church, we need to know who established the church, we also need to know the works of the church. We need to understand that we have to preach the gospel of Jesus Christ to the world, but we have to show them that they have to become a member of the church, of the true church, the church of Christ. And we have to show them our love, the love that Christ had for us. John chapter 3 verse 16 says, the love that the Father had for us, which is the love that Christ had for us, that he came to die for our sins. And he's the only one that can save us by his blood, by baptism. But also we have to be, in order to be baptized, we have to come and join also the Church of Christ. Tenemos que ser nosotros fieles hasta la muerte, hermanos. La iglesia es muy importante conocerla. En esta mañana quisiera que lleváramos esto en mente. Este pensamiento es para todos nosotros como cristianos. Es muy importante, hermanos. Es muy importante. No dejemos que el hombre venga y cambie lo instituido por Dios. Aquí está el molde. Nadie puede cambiar este molde. Nadie puede restablecer este molde. Nadie puede decir, yo pienso, yo creo, así funciona mejor. No, tenemos que seguir el único molde. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el apóstol Pedro cuando fue, si no vamos allá a Hechos? Dice Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, solamente para llevarnos esto en mente. Dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y luego dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El cual podemos ser salvos. La iglesia de Cristo, hermanos. Si usted y yo proclamamos ser la iglesia verdadera, necesitamos enseñar que somos la iglesia verdadera. Dios ha establecido solamente una, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él viene solamente por ¿cuántas iglesias? Una. Hay diferentes congregaciones, hermanos. Pero créanme, que cuando Cristo venga por segunda vez, en el cielo no va a estar Edinburgh, Broadville, Weslaco, McAllen. No, hermanos. Cristo viene para entregarle al Padre una sola iglesia. Y aquellos que se han desviado del molde, que es la Biblia, hay que ayudarles, nosotros, a que regresen al camino correcto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar el himno que el hermano tiene preparado.